No sé si recordará usted, pero mi familia es la de los Sender Garcés de Alcolea. Yo nací en Chalamera. Mis padrinos fueron los señores Vilas, y siendo niño, iba a veces con mis familiares a las fiestas de la Virgen de Chalamera. Ramón José Sender Garcés viene al mundo el 3 de febrero de 1901. Hijo de José, secretario municipal, y de Andrea, maestra, pasa su infancia de niño inquieto en Alcolea, a la ribera del río Cinca. Las circunstancias familiares, los estudios y el trabajo como mancebo de botica dirigen al joven Sender por Tauste, Reus, Alcañiz, Zaragoza y Madrid. Una España que se convulsiona en las primeras décadas del siglo XX. Cuando cuenta 15 años de edad, comienza a publicar en Zaragoza y con apenas 18 vive una primera etapa de bohemia y periodismo en Madrid. Es curioso que él, cuando vino a Madrid la primera vez, estuvo de mancebo de botica en una farmacia de Madrid que era propiedad de un señor que se llamaba Zúñiga y que era el padre del actual novelista Juan Edgardo Zúñiga. Las experiencias madrileñas marcan el destino de este joven inquieto, sensible, amante de la música de piano interpretada por manos femeninas, que despierta a un mundo por descubrir. Sin embargo, su padre lo rescata de Madrid y lo lleva a Huesca junto a la familia. Allí reafirma su vocación de periodista y escritor, incorporándose como redactor jefe al diario La Tierra. Bueno, su padre le encarga que lleve el periódico de los agricultores, de la Sociedad de Agricultores de Ganaderos y más. Entonces se encarga de eso y lo lleva adelante. Él tenía relación con sociedades de agricultores y estas cosas, y sacaba boletines, y ahí empezó a publicar él desde muy joven. Los primeros escarceos en el periodismo, la narrativa y la poesía se ven truncados por la llegada del servicio militar. En Marruecos cumple sus obligaciones con la patria y decide su futuro. Madrid va a ser el destino de un joven ansioso de nuevas expectativas. Y de la tierra pasé al sol, que es un salto considerable. Aquello era como la alternativa para los toreros o la lotería. Mi destino estaba decidido para siempre. Es muy curioso porque el diario El Sol era de una gran empresa muy burguesa, liberal, por eso podía escribir ahí sus artículos, claro está. Y sus artículos eran muy buenos, como periodismo de reportaje era un reportero vivo y hasta de investigación, porque se iba a los sitios, lo del crimen de Cuenca y todas estas cosas. La época de Madrid es más interesante para su calidad de escritor que de pensador, me parece a mí, porque entonces es cuando se relaciona en el Ateneo con sus grandes ídolos, sobre todo con Valle Inclán. Mi madre vivió con él en Madrid durante una temporada cuando todavía no estaba casada y le hacía de ama de casa, digamos. Mi tío vivía en un piso allí y hacía una vida un poco bohemia. Tras la dictadura de Primo de Rivera, que encarceló a Sender acusado de conspiración, los gobiernos de izquierda de la Segunda República activan la vida cultural del país en los años 30. Imán y la Guerra de Marruecos, 7 domingos rojos con la intrahistoria del anarquismo español y Viaje a la aldea del crimen, donde narra los episodios luctuosos de Casas Viejas, son libros destacados de una época en la que compagina el periodismo con la actividad literaria. Sender adquiere una dimensión nacional e incluso internacional como hombre de letras y se convierte en uno de los escritores de la vanguardia comprometida más importante de España. Yo le veía todos los días. Yo iba al bar, pedía un café y el café me lo daban con el azucarillo y en el azucarillo me ponía las señas de donde me esperaba Ramón para estar juntos, para pasear un rato, pues, porque claro, él no se atrevía a ir donde lo podían ver y localizar. Cuando es joven cree en la revolución
cree en la lucha revolucionaria proletaria y cree que hay que luchar contra la monarquía, contra la Iglesia y contra todo lo que era el establishment. Él era un hombre de acción. En España, el que a los 20 años no es anarquista es que es tonto. Había una desproporción tremenda entre el heroísmo que derrochaban los anarquistas y la falta de eficacia de lo que conseguían. Más tarde me acerqué a los comunistas, pero la aproximación duró poco. Literariamente le perjudicó, literariamente, y estamos haciendo historia, no estoy dando opiniones, estoy haciendo historia, que es lo que ustedes quieren. Le perjudicó porque cuando yo empecé a tener contacto con las revistas literarias juveniles, el nombre de Sender lo rechazaban, porque no era para ellos un literato, era un periodista político. Yo creo que a partir de estas experiencias revolucionarias fallidas es cuando él retrocede y busca algo más eficaz, porque coincide además con sus novelas, ¿no? Ahí se va viendo el giro que lleva hacia el comunismo. Y en 1936 Sender obtendrá el Premio Nacional de Literatura con la publicación de Mr. Witt en el Cantón, una novela histórica sobre el gran ciclo revolucionario español del siglo XIX, que va a ser la entrada de Sender ya no solo en esa literatura de barricada, en la que hasta entonces se había movido, sino en una literatura de mucho más hondo alcance, de mucha mayor repercusión, incluso en lo que en la época hubieran llamado los públicos burgueses, ¿verdad? En definitiva, que Sender en 1936, en la víspera misma de la Guerra Civil, era uno de los 4 o 5 nombres de escritores más prometedores de una España que en aquel momento tenía muchísimos escritores importantes. 1936 es un año fatídico para la historia de España. Las medidas sociales y económicas emprendidas en la Segunda República para reformar la sociedad heredada del siglo XIX restan influencia social a la Iglesia, a los militares y a los grandes propietarios y patronos. Todos ellos expresan su descontento apoyando un golpe militar. El 17 de julio, fecha de la sublevación, Sender disfrutaba de las vacaciones de verano junto a su esposa Amparo Barallón y sus hijos Ramón y Andrea en San Rafael, provincia de Segovia. En los chalets donde estaba veranando Sender, estaban veranando casi todos los ministros de la República. Y él notó una cosa, como era muy listo, tan pronto vio que venían unas motos, que venían muchas motos, que alguno cogía la maleta y se iba, él se dio cuenta enseguida. Y él se escapa, va a las líneas republicanas y deja a su mujer y a los niños esperando que se vayan a Zamora, que ella es de Zamora, y esperando también que no le pase nada, que vaya a su casa y que esté con su familia. En el verano del 36, Manuel Sender, exalcalde constitucional de Huesca y hermano admirado por el escritor, es fusilado en el Paredón, sin acusación ni proceso. Este hecho marca el inicio de la tragedia en la vida de Sender. Su hermano ha muerto y su mujer está detenida en Zamora. La llevan a la cárcel, la tienen mucho tiempo en la cárcel, incluso seguramente violándola y todo. No está muy seguro, pero hay muchas sospechas y la matan. La matan porque era la mujer de Sender. Mi padre no podía olvidar a Amparo porque tenía un sentimiento de culpabilidad por su muerte. Él sabía que si no por su nombre, como su nombre sonaba como un anarquista, Amparo era asesinato para él. Volví al frente
y todavía pensé si tendría derecho a seguir haciendo la guerra, acabándose como se había acabado quizá para siempre dentro de mí la piedad. Me lo encuentro, voy a ver a Eduardo de Guzmán y me lo encuentro con Eduardo de Guzmán. El hombre estaba en fin, le vi cambiado completamente. Aquel hombre, en fin, optimista, jovial, inclusive de luego chistoso, que era Sender, estaba completamente, había sufrido una enorme depresión. Probablemente influyeron en él la situación de su familia, pero sobre todo lo que le influyó fue la situación que se había creado dentro del núcleo de la columna de Lister, que llegaron a un estado de incompatibilidad que le hizo huir. Él se siente herido por una manifestación de Lister, como se le llamara traidor o cobarde o algo así, ¿no? Entonces, como él era muy violento, de reacciones violentas fuertes, entonces tuvo una discusión tremenda, ¿no? Y de esa discusión ya se fue. Dijo, con esta gente no se puede hacer nada. Y entonces ya viene definitivamente el anticomunismo, que es lo que tanto se le ha reprochado. Conocido el asesinato de su esposa y sabedor del paradero de sus hijos, Sender se dirige a Bayona para encontrarlos. Allí conoce a Elizabeth Altuve, con quien se relaciona y tiene un hijo al que llaman Emmanuel. En Francia intenta desarrollar una vida familiar, que tras escribir su novela Contraataque, se ve suspendida por la decisión de volver a España para combatir en el frente. Al empezar la guerra, los anarquistas tienen dos sindicatos que con más de 2 millones de afiliados. El Partido Comunista no tenía más de 30.000 militantes. Y sin embargo fue la organización y el apoyo de la Unión Soviética a los comunistas los que impusieron el sistema dogmático que dividió a las fuerzas republicanas entre sí. Y eso, vamos, Sender cayó a pies juntillas en esa trampa. Sender tuvo la habilidad de entenderse muy bien con los anarquistas internacionales, que había muchos que no eran del Partido Comunista. Y él se pudo escapar así porque estaba muy sentenciado. Y se fue, corrió su aventura. En 1938, Sender es enviado a los Estados Unidos en un viaje de propaganda de la causa republicana. Volverá a Francia y a España hasta que al final de la guerra y la causa perdida le hacen tomar la determinación de salir definitivamente hacia los Estados Unidos. Muy desconcertado, había perdido completamente el rumbo, era fiel a la República, era demócrata, era incluso revolucionario, pero sentía como si lo hubieran golpeado. No estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, ni mucho menos, y entonces, por medio de Eduardo de Guzmán, por medio de la CNT y demás, parece que le prepararon la salida de España para que en el extranjero o en un mundo libre él recuperase lo que recuperó posteriormente, que fue lo que era un gran escritor, e incluso de luego su ritmo político y social, porque en México y en los Estados Unidos estuvo conviviendo continuamente con los elementos libertarios, y fue en México la editorial libertaria que dirigía Fidel Miró, fue la que editó la mayor parte de los libros. Lo que pasa es que hablar de Estados Unidos desde lejos pues es como hablar de un mapa. A Estados Unidos hay que ir y conocerlo, vivirlo, vamos, y ver qué sistema de vida que no es el nuestro siguen allí. I'll give you a souvenir to go along with that. Thank you. Y cualquier mentalidad, aunque sea la de mi tío, que fue una mentalidad revolucionaria en su tiempo, trasplantado allí y además beneficiándose de las ventajas materiales de todo eso, pues al cabo del tiempo, pues no hablamos de al cabo de los años, pero sí al cabo de 20, 25, 30 o media vida que se pasó él allí, pues puede modificar los esquemas. Su americanismo fue progresivo, creciente,
y hasta cierto punto lo alienó un poco de sus primeras rebeldías políticas. Quiero decir, bueno, pues luego venían los conflictos de Estados Unidos en el mundo, el conflicto de Corea, el conflicto de Vietnam, y Sender no es que estuviera siempre del lado de Estados Unidos, pero tampoco se ponía del todo en contra. Y eso le fue criticado por sus antiguos compañeros, mucho, hasta el final de su vida. Él no sabía qué habría hecho si no hubiera venido aquí, y siempre bien acogido en Nuevo México, en Los Ángeles y en San Diego. Él siempre hablaba muy bien de los Estados Unidos, que claro que nos agrada a nosotros oírlo, ¿verdad? El exilio es una circunstancia determinante en la literatura española de los años 30 que desmantela la vida cultural y literaria del país. Sender acaba de salir de una derrota en un momento en que las perspectivas de democracia y libertad en el mundo no son nada halagüeñas. Y frente a este panorama, los escritores en el exilio deben afrontar su tarea literaria. Yo siempre recuerdo que en 1947 un exiliado, Francisco Ayala, escribió un artículo precioso y muy lúcido que se llamaba precisamente ¿para quién escribimos nosotros? Era la gran pregunta, me imagino, que de un modo u otro se hacían los escritores del exilio. ¿Para quién? ¿Quién es nuestro público ahora? Un público español que ha quedado lejos, que en las circunstancias de la dictadura además no puede leer al escritor del exilio, o nuestro público es estos nuevos compatriotas, estos americanos que están aquí. La realidad es que Sender es un escritor que hace todo lo posible por escribir para esa nueva circunstancia. Un creador, en este caso mi tío, un creador literario, un creador de mundos, necesita algo de donde sacar la inspiración. Y eso yo creo que mi tío lo encontraba en su país, España, y su gente. Los griegos condenaban a un hombre al exilio y le daban a elegir entre el exilio y la muerte. Y había algunos que preferían la muerte. Cuando yo leí eso a los 30 años pensaba, ¿cómo es posible? Con lo interesante que es el mundo, correr por él y verlo. Sender intenta reconstruir su vida a partir de los elementos más espontáneos del ser humano que encuentra en México y en Estados Unidos y que en cierto modo le recuerdan las raíces aragonesas que había dejado atrás. Consigue la estabilidad laboral como profesor de universidad en Albuquerque y Los Ángeles. Sus obligaciones docentes son relajadas y la tranquilidad de la vida universitaria norteamericana le deja mucho tiempo para escribir. Yo diría que es un novelista natural, nos hace ver las cosas con una enorme capacidad de visualización. Al lector, pienso, menos acostumbrado, eso le salta enseguida a la vista y por eso engancha rápidamente la literatura senderiana, porque en la literatura senderiana las cosas están... El lugar de un hombre, Crónica del alba, La esfera, El rey y la reina, El verdugo afable, Los 5 libros de Ariadna. La secuencia de obras que Sender escribe en los años 40 lo consagran como novelista, como escritor de gran calidad textual en un realismo de esencias y de formidable fantasía. Hemos visto realismo, novela histórica, ambas cosas comprometidas, porque Mr. Beat es una apología de la rebeldía política autonómica, ¿no? Y por dentro, pues, La noche de las 100 cabezas, otras obras mucho más fantásticas, como digo. Y se va al exilio, y en el exilio escribe obras tan bonitas como El requiem por un campesino español, donde intervienen también sus recuerdos de Aragón, sus luchas políticas durante la República, porque el cura de la novela es el que va a decir la misa por un obrero que ha sido, digamos, asesinado por los conservadores, y se encuentra la iglesia vacía. El pueblo no ha ido, no quiere que él celebre el requiem por el campesino español. Sender une siempre el realismo con lo fantástico. Siempre tiene un sentido parabólico que es muy interesante. Y eso a él
lo hace un autor muy rico literariamente, pero yo creo que lo que le da fundamentalmente es una capacidad de adaptación cinematográfica increíble. No existe ni una sola obra de Sender que no sea un perfecto guión cinematográfico. Desde sus comienzos como escritor, se aprecia en Sender el deseo de experimentar nuevas técnicas narrativas. La linealidad del tiempo, las revoluciones en la forma, el lenguaje como medio expresivo, el drama documental y el alto reportaje, toda una gama de aspectos que proyectan la preocupación del autor por la existencia y el destino del ser humano. Era un hombre con una capacidad de erudición, de vocación tremenda. La realidad tenía exceso de significado para él, hasta el punto que yo siempre he pensado que si Sender no hubiera sido un literato, pues podía haber sido un loco, en el sentido de que la realidad rezumaba significados por todos los lados. Y yo creo que eso él tenía más vista, al menos que yo, para ver allá adelante. Yo creo que no vivía aquí él vivía allá. Que lo que tenía Sender era un poder de brujería, era como un profeta, sí, de brujerías. Concretamente, el tema de la magia, la brujería, la relación entre el paganismo y cristianismo, la aborda en la obra Ensayos sobre el infringimiento cristiano, que está dedicada en su totalidad prácticamente a estos temas y además con una erudición y un volumen importante de citas. Y realmente fue, en cierto modo, pionera para los años en que publicó estos libros. Desde cuando él escribe una cosa sobre brujas que se llama Emenetán y que es un aquelarre fantástico, descrito fantásticamente, y que cualquier director cinematográfico no necesita hacer un guión, lo puede rodar a pie de palabras de Sender, hasta cuando se mete en el tema de Hernán Cortés, hasta cuando, por no decir lo que es o lo que sería en cine, hacer el epitalamio del Prieto Trinidad, cualquier novela de Sender. Las gallinas de Cervantes, que me sedujo por esa parte surrealista que tiene. Y bueno, pues pensé, ahora que televisión hay una apertura, y ahora que televisión yo, pues después de hacer tantos teatros y tantas cosas, podría proponer esto, quizás lo aceptaran. Lo propuse y como había un tipo de política de acercamiento al cine y tal, pude realizarlo, así fue. La cosmovisión y el talante visionario de Sender le llevan a interesarse por la pintura para plasmar en pinceladas un mundo interior de sueños y de pesadillas. Es evidente que era un artista. Y cuando hay un artista de corazón se puede reflejar en casi todas las facetas. Y el hombre no tendría mejor técnica porque no sabía más, pero es evidente que para lo poco que sabía, que se defendió muy bien, ¿sabes? Las pinturas de papá, uno grande, como muy Picasso-esque, y yo comprendí durante la vida de mi papá que él tenía un gran respeto para Picasso y muchas veces yo pensé que él identificaba mucho con la vida de este hombre también y a veces tenía similaridades también, el genio con temperamento, ¿se dice? Pero Sender esencialmente es un escritor, un narrador fiel a su género histórico, a la novela de personaje central con contenido filosófico, a la búsqueda permanente. Un genio creador que se manifiesta activamente en el periodismo, la novela, el ensayo, el teatro e incluso la poesía. Él era un escritor total. Entonces, escribió poesía. Este libro que está aquí es la primera edición de toda su poesía completa, este gordo. Que
ya está bien, ¿eh? Y no es que sea una poesía mala, que no lo es. Libro armilar de poesía y memorias bisiestas. Entonces, este libro tiene, su poesía completa, 700 páginas. Para no ser un poeta, es bastante, ¿no? Sender escribe a veces en forma de sonetos, como solía hacer Valle Inclán. Son sonetos gnósticos, iniciáticos, en los que pretende llegar a una serie de esencias metafísicas sobre España y lo español, o sobre el alma humana. Yo pienso que Sender escribe mucha de su poesía como una simple recreación ajena, ¿no? No hay que olvidar la poesía de Sender al hacer una valoración íntegra de su figura. A Ramón Sender se le ha considerado siempre un campeón del realismo y de la literatura comprometida. Pero hay algo mucho más que eso, porque hay una especie de persecución del sentido profundo de la vida, que a veces le ha llegado a escribir verdaderas novelas simbólicas, o novelas teosóficas, o novelas fantásticas. Por ejemplo, esta de La noche de las 100 cabezas es una novela absolutamente fantástica, son diálogos de calaveras, de muertos, ¿no? Y claro, no se le puede calificar con una sola etiqueta. Un escritor difícil de etiquetar que traslada esa actitud inclasificable al propio orden de su vida. Sender conforma una personalidad marcada por los sufrimientos de la guerra y del exilio. A Sender no le gustaba nada que en España, y lo que escribía y le llamaban por teléfono, le llamaban Sender. Porque decir, mi nombre está muy claro, yo soy Sender porque soy descendiente de un apellido catalán que es el sendero. Yo soy el que va adelante en el sendero. Esa iluminación de anarquista era muy propia de él. Bueno, él nunca decía que era un gran escritor. Él decía, yo soy un campesino español que come pan, toma vino y dice la verdad. Siempre decía eso. Él no se consideraba un gran hombre. ¿No? Era un hombre tozudo, aragonés tozudo, terco y tal. Y él no daba un brazo a torcer por nada. Y Aragón era su vida. Que cante misa quien quiera. Para mí no existe la nación, sino el territorio, y el mío es Aragón, y a él me atengo. Por lo demás, en el mundo de hoy, nada de eso tiene mayor importancia. No quería ir de Los Ángeles, no quería salir de la universidad, aunque la universidad le había dado el honor de doctor en emeritus, que es por toda su vida, ¿no? Doctor en emeritus. Pero el médico, su médico, Domingo Forasté, un médico catalán, le dijo que tenía que salir de Los Ángeles porque si no se moría con el asma, no podía respirar. Ramón tuvo que salir por recomendación del médico y fue a San Diego, porque San Diego el clima es muy benigno, muy limpio. Él decía, siempre decía, dicen que los inteligentes padecen de asma, pero yo quisiera ser más bruto y respirar mejor. Siempre decía eso, sí. Yo puedo clasificar a una persona en 2 minutos pidiéndole que me cuente un cuento. En la forma que se expresan cuando cuentan un cuento, te puedo decir si es de mi aprobación o de... Porque él, claro, miraba mucho ese punto de vista, ese aspecto. Usted estaba hablando con él y muy tranquilamente, y de repente él se ponía furioso por lo que le había dicho así. Pero bueno, todos lo aceptábamos, ya lo sabíamos. Y tenía arranques de este tipo, sí, muy frecuentes. Late adolescence, he said to me, "If a man ever insults you, you must tell me, I will kill him." And I said, "Oh, Papa, you wouldn't kill somebody." And he said, "Oh yes, I would not cheat a man, but I would kill a man." So after that, I was very careful not to tell him about any of my romances.
Sender posee un carácter impulsivo de genio iracundo que lo caracteriza como hombre de acción, crítico, perfeccionista, de memoria prodigiosa y sentido romántico de la existencia, cuyo trato nunca deja indiferente. Casi todas las personas que describen a Sender y retratan su personalidad lo describen como un individualista y una persona con poco sentido de la comunidad. Sin embargo, me gustaría hacer mención de que él también tenía su sentido solidario y comunitario, el suficiente como para formar parte en la fundación de la Casa de España en San Diego. Hace 22 años, en 1978, él y otro grupo de entusiastas españoles fundaron lo que ha continuado siendo durante 22 años la Casa de España en San Diego. Y yo tengo la impresión de que Sender, pues, su compleja historia personal, su dificultad de trato con los demás, en fin, toda esa leyenda que a Sender le ha rodeado y que en gran medida corresponde a la verdad, no le hizo nunca un hombre feliz del todo, pero ¿quién ha dicho que la escritura o que la literatura venga precisamente de los hombres felices? Yo creo que fue feliz, no lo sé. Yo trato de ver lo mejor en él, porque lo tiene mucho mejor que muchas personas, a pesar que tenía carácter. Tenía su opinión muy definida, no es que uno pudiera cambiársela así nomás, ¿no? Y tenía razón en ser como era, porque no hay, de Sender solamente había uno, no hay mucha gente como él. En San Diego, sus días de profesor de universidad retirado transcurren plácidos, dedicado a la tarea de la escritura y al trato con sus amistades. Esta es la calle Séptima, que va en un sentido, y vamos a ir a la calle Sexta, donde está el Parque de Balboa y donde Ramón Sender vivió por muchos años. Esto es más o menos todo esto es lo que aquí llamamos downtown, donde la mayoría de los negocios de nuestros están. Este es el Parque de Balboa. Es un extremo bonito. Es muy grande. Es curioso que este se llama el Parque de Balboa, sin embargo esa estatua es la estatua del Cid Campeador. Todo el mundo cree que es Balboa. Cuando caminé con Sender, caminábamos por aquí, por el parque, y nunca creí que llegaría ese día en que me preguntarían acerca de él, ¿no? Sabía que era famoso, especialmente en el mundo latino, pero nunca creí que, bueno, tampoco creí que se moriría, ¿no? Pero llegó ese día. Y cuando jugábamos, pues, cuando ya salía, que hacía 2 jugadas, le decía, Ramón, don Ramón, usted ya ha perdido, ya está, ya. Eso sí que no, y pam, 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 y le daba y le ganaba. Claro que era muy inteligente en cuestiones de libros, sin lugar a duda, pero para el ajedrez era un poquito duro. Sender se levanta muy temprano, al amanecer, y pasa la mañana escribiendo. Por la tarde recibe visitas y se relaciona con un círculo de amistades a quienes no deja entrever su sentimiento de soledad. Yo la acompañaba y no sé de qué hablábamos, a lo mejor yo le pregunté, pero ¿cómo es posible que hayas escrito tantos libros? ¿Que escribas tanto? Y entonces me contestó, ay, amigo mío, pues la soledad, hombre, la soledad. Porque se sentía muy solo y su diversión eran los libros. Por eso a mí me decía, Lucecita, tienes que aprender a escribir. Yo te voy a enseñar, porque escribiendo uno no se siente sola, uno se siente hablando con los personajes que uno pone. Son amigos, son personas, son vivientes, uno los escucha. Y él se rodeaba de sus libros, a escribir por todos sus personajes que él creaba, ¿no? Yo pienso que todo esto era la vida, que como ha dicho su hermana,
mayor, Conchita, Ramón es un buen hombre, un buen escritor, pero como hombre de familia es un desastre. Yo pienso eso es. Right. And he was not emotionally strong enough to undertake the burden of caring for these two bereaved children. And he could barely take care of himself. I think we always reminded him of pain he was trying to forget, don't you think? Separado de su esposa norteamericana Florence Hall, la familia es una estructura que a Sender le resulta difícil de sobrellevar. Él no sentía nada por su ex esposa. Sin embargo, ella contribuyó muchísimo y sin ella yo no sé cómo hubiera podido funcionar, porque ella se ocupaba de muchas cosas insignificantes, pero que son necesarias en la vida, y que él, pues, si él tenía una mancha en el vestido, pues a él no le importaba nada. Sin embargo, ella lo sacaba y decía, lo llevaba a limpiar y se lo traía de vuelta. Esta es una más de las contradicciones de su vida que definen la alternancia en el comportamiento. El hombre culto y las actitudes chuscas, el solitario escritor en un círculo de personas y de vida social activa, la repulsa o la atracción de un magnetismo que no pasa desapercibido. Bueno, una cosa que le gustaba a él mucho, aparte de todo lo que yo he hablado, y que a mí me gusta que le gustase a él mucho porque me pasa lo mismo, le gustaban mucho las mujeres, le gustaban muchísimo más que los hombres. Y hablaba mucho de mujeres, mucho, mucho. Cuando venía era siempre welcome en mi casa. Y estaban mis hijas por en medio, que se reían mucho con él, lo querían mucho. Él las coqueteaba con ellas, decía, estas son muy guapas, creo que eres. Mis hijas eran bastante guapas, mis hijas. Bien, ahí están las tres. Esta es la mayor, esta es la de en medio y esta es la pequeña. Con la pequeña, con estas dos, con las que más entendía, para que le copiaran las obras que escribía él. Y pues estaba rodeado de señoras, y otra vez que lo llevé estaba con Xavier Cugat y su hermano, y nos invitaron a comer, lo invitaron a él, pero como sin mí él no regresaba, entonces me invitaban a mí. Y nos sentamos en la mesa y también había, a Cugat se ve que le gustaban las mujeres y jóvenes y bonitas, así que Sender estaba en el cielo allí hablando. Se cambia de maneras, se modifica el color del pelo y el acento verbal. Quizás se llega a hablar un idioma diferente, pero uno no cambia en lo esencial. Y no poder vivir en España, yo creo que eso para él fue una experiencia terrible, pero ganó otra vida aquí, con nosotros, con Nuevo México, con Los Ángeles, y en fin, ese enriquecimiento fue en nuestro beneficio, y yo creo que tenemos que quedar muy agradecidos por eso. Y eso también nos unió con la vida intelectual de España. Ramón era un gran intelectual, tenía sus faltas obviamente, pero era un gran intelectual, además de ser gran novelista, y ha dejado un legado inmenso, para el siglo XX, para España y también para nosotros. No se entusiasme demasiado con los Estados Unidos. Tienen su apariencia idílica comparados con España, pero si se profundiza un poco, y eso es inevitable, con la experiencia sostenida y dilatada, se ve la verdad. La verdad es que la miseria es universal. Tal vez, por ser usted joven, se resista a aceptarlo. España, Aragón, la Ribera del Cinca son escenarios omnipresentes en la existencia americana de Sender. En su pensamiento se debate el deseo de regresar a la patria, a las raíces, de encontrar el momento propicio para volver a un país diferente al que había conocido, y en el que Franco se consolida como barrera infranqueable.
hemos hablado mucho sobre cuándo volver a España. Pero en los primeros años, en los 4 o 5 años así, eso lo hacíamos con gran entusiasmo. Pero ya pasaron tantos años que lo hacíamos con mucha tristeza y que pensábamos que podíamos llegar a viejos sin nunca más poder llegar a España. No había un día que él no hablara de España. Amaba demasiado su país y se sentía muy triste por estar lejos. Lo que ocurre es que ese regreso de Sender hay que situarlo en una vuelta muy general en los años 60 en España hacia la literatura del exilio. Se empieza a leer la literatura del exilio, empieza a ocupar su lugar en la literatura española, se publican libros sobre ella, salen colecciones completas dedicadas al tema del exilio y empieza a ser clamor común que es toda una etapa de la literatura española que hemos perdido injustamente, que se trata de una serie de escritores que podían haber sido los maestros de la literatura española y que las circunstancias políticas, la cerrazón del franquismo, les ha impedido ejercer esa misión. Después de 35 años de ausencia, el 29 de mayo de 1974, Sender aterriza en Barcelona acompañado por el escritor Castillo Puche y la profesora Luz Campana de Watts. Salvada la condición de publicar algunos libros de autor prohibidos por la censura y a pesar del franquismo, el errante aragonés regresa a reconocer la tierra de sus evocaciones. Sender se puso nervioso, estaba muy nervioso, no pudo dormir toda la noche. Al día siguiente me dijo, no he dormido toda la noche, pensar que voy a estar en España, me parece mentira, dices algo que si después que yo piso mi país muero, me sentiría tranquilo, porque ya he ido a mi gente, ya he ido a mi país. Se tumba en el avión, en el suelo del avión, y entonces es cuando empieza a llorar y dice, viva España. No viva España en el sentido, sino abajo está España. Esta es España, y miraba por las ventanillas. O sea, es un delirio, una locura de una ausencia de tantos años. Yo lo comprendo, yo me emocioné, yo más que él. Se imaginarán cómo estaba Sender. Parecía un niño. Feliz, feliz. Cuando llegó a España, él estaba que no sabía, me decía, me vas a tener que pellizcar para saber si es realidad, si estoy vivo. Era bromista. Y bueno, pues le trajo la fundación, le recorrió por todo el país, como ya le digo, como se dirige, se lleva las glorias nacionales en carroza, cosa que normalmente y en un estado de plenitud intelectual no lo hubiera aceptado, pero en ese momento lo aceptó. Y como repito, ya la Fundación General Mediterránea, que se portó tan bien con Sender, se hizo cargo de todo lo que tenía que hacer Sender. Lo trataron como él tenía que ser, como un rey, maravillosamente. Y él se encontraba muy contento, muy feliz. Y algunos compañeros y algunos amigos que estuvieron más cerca de él me dijeron, joder, con Sender, se ha hecho muy de derechas. ¿En qué sentido se podía interpretar que se había hecho muy de derechas? Probablemente lo que se interpretaba aquí, que era muy de derechas, era puro pesimismo. Un pesimista pues siempre da la impresión de que es un hombre de derechas porque además es una persona conformista. Y Sender parece que estaba muy conformista. Estábamos que habían ofrecido una cena para Sender. Estábamos ahí y de repente viene un señor, sin pedir permiso, sin nada, se dirige a Sender, se arrodilla y le besa la mano. Sender se quedó admirado, ¿no? Y el señor se levanta, después de arrodillarse se levanta y sale. Sender pensó que era algún amigo en la familia y pregunta a los dueños de casa, ¿quién es ese señor? Nadie lo conocía, nadie. Sender se quedó pensando, bueno, dijo, es el perdón que España me pide.
El primer viaje del escritor está envuelto en la polémica. Un ciclo de conferencias convencionales y su actitud ante la prensa destapan a un Sender calmado, turista accidental, cuya neutralidad en las declaraciones solivianta el ánimo de sus antiguos compañeros y de la progresía española de los 70. Porque vino, él tenía nostalgia de España y quería ver España antes de morirse, y vino. Pues tú sabes lo que se llegó a decir, que si se había vendido al franquismo, que si tal y cual. Es una etapa o es un momento del viaje a España que en cualquier caso habría que historiar sin ir a et estudio, como recomienda la frase latina, pero que no creo que nos añada ninguna página de gloria a nadie, ni a quienes vinieron, ni por supuesto a quienes estuvieron con Sender, ni tampoco a quienes reprochamos a Sender su falta de compromiso con el país que alboreaba en aquel momento, bueno, que alboreaba, que en la víspera misma de la muerte biológica de Franco, pues empezaba a apuntar de otra manera. Al regresar a los Estados Unidos, Sender prepara otros próximos viajes a España e incluso se plantea el retorno definitivo. Creo que encontró muy difícil toda la emoción, toda la excitación que había en su presencia ahí. Y creo que tenía algo que ver con el hecho de que estaba envejeciendo también. Esas cosas son más difíciles cuando uno se envejece. Y llevaba unas pastillas para la bronquitis, otras pastillas para el otro, otras para el corazón. Llevaba muchas pastillas. O sea, eso es el aire predestinado, brujeril, que él tenía de salvarse a sí mismo, de que no le hacían falta médicos ni nada. Sabía mucho de la vida, sabía mucho de la vida. Y se agarró sus tirantes y me dice, con tal de que muera con mis tirantes puestos, a mí no me importa, porque con ellos vine a América. El 16 de enero de 1982, en la soledad de su apartamento de San Diego, un infarto de miocardio termina con la vida de Sender. Carlos Carrión, afectado por la sorpresa, descubre el cadáver tal como lo cuenta en una carta dirigida al hijo de Sender. Íbamos a comer juntos don Ramón y yo el día de su muerte, pero fue agredido por la espalda, a un paso del teléfono. Así lo encontré, sobre el suelo, inmóvil y con una mueca de extraña humildad. I had a telephone call from the doctor's wife, Papa's doctor's wife, saying she thought I should know that Papa had died, and I was shocked that Florence hadn't called me. Me explicaron que lo habían encontrado en el pasillo de Bruces y con un poco de sangre que le sale de la cabeza. Todo eso me impresionó mucho. Y luego la casa mismo, era un apartamento un poco más pequeño del que había conocido, que me gustó más porque era más amplio y muy luminoso. El primero que conocí, este era un apartamento más ortodoxo, más convencional, más pequeño, y me impresionó la cocina, que estaba llena de cacharros por lavar, y un armario que tenía en la cocina lleno de libros suyos. Era un momento de adiós, de momentos perdidos, posibilidades perdidos, pero es doloroso, ¿sabes? Que cuando es una relación que no tenía muchos momentos de satisfacción. Nada avanza, nada crece, nadie penetra en la hora próxima. No hay hora próxima. Él se creía débil porque era muy sensible. No sé si llegó a entender alguna vez eso, pero yo sí que lo entendí en él. Y entonces, pues se jugaba con San Pedro y decía, cuando tú te mueras y yo me muera, vamos a ir a tocar la puerta a San Pedro
Y le vamos a decir, ¿qué haces aquí tú? ¿Ah? Tú no estás haciendo nada, solamente aquí estás de portero. Lo vamos a poner a trabajar a San Pedro. Era muy gracioso, le gustaban mucho las bromas. En la intimidad de los más allegados se cumple la voluntad que Sender expresa en vida para el misterio de su muerte. Decidimos salir en un barquito, un barco velero, no sé si de 9 o 12 metros, no más, de eslora, salir a alta mar y echar al Pacífico las cenizas suyas. Esto creo que lo había dicho, me parece que lo dijo Florence, su exmujer. Ella creo que dijo que él quería esto. Pero ese fue el deseo de Sender, que sus cenizas fueran depositadas en la bahía de San Diego. Y así fue. Así fue. God says, when till you grow old, I am he, and white hairs come, I will carry you still. I have made you, and I will bear the burden. And I thought that was so perfect for Papa, that I read it to the people on the boat. Se me hacía difícil, ¿no? Que todo lo que estaba cayendo al agua era Sender, un personaje tan interesante que todavía le quedaba mucho para que podía haber escrito mucho más. Quizás por la distancia del exilio, quizás por su actitud política, o quizás por ser autor de muchas novelas, Sender no ha llegado a obtener el reconocimiento pleno como gran novelista español contemporáneo. Ha estado siempre fuera y en España hay que estar dentro, hay que manejar. Si no te ven cada día en la televisión, no vales nada. Es verdad. Y Sender pues estuvo siempre fuera y cuando vino a un tío que hablar mucho, pero mal además. El único problema que él tiene, que ha tenido el pobre, es que ha nacido en Chalamera y que ha estado viviendo, eso sí, en México y ha estado viviendo en Estados Unidos como profesor exilado adjunto. Si hubiera nacido en Wisconsin, está clarísimo que todas sus novelas se hubieran llevado al cine. Es decir, Sender es un vivero cinematográfico impresionante. Pues que Sender, como todos los grandes escritores, y a estas alturas yo creo que ya sabemos de sobra que Sender lo es, son escritores que no tienen fecha de caducidad, que no se agotan en sí mismos. Cada generación los lee de una manera, cada público los lee de una manera, y en Sender hay, como en todo gran escritor, hay varios escritores a la vez. Es un hombre de los que tiene España raramente. Es un hombre de acción, un hombre aventurero, un hombre totalmente entregado a una causa y que no concibe nada fuera de esa causa. Y su causa esa requería odio a muchas cosas. Y que siempre para mí Sender sigue siendo, desde el punto de vista moral, intelectual y político, sigue siendo una referencia de las desgracias de España. De las desgracias. Es referente de ellas. Las ha vivido, las ha sufrido y al final pues se ha muerto como los demás, nos vamos a morir los demás. Yo creo que es un escritor bastante completo y desde luego el tercer gran novelista de la historia de España. ¿Quiénes son los otros dos? Pues Cervantes y Baroja. Sender adoraba a Cervantes, no tanto a Baroja porque le consideraba un poco conservador, pero bueno, alguien le podía considerar a él al final de su vida también como un poco conservador, ¿no? I was, and I think he's a very great writer. I admire him as a writer very much. As a father, I admire him less because he couldn't be with us. Por mí, papá era siempre un héroe a larga distancia. Me acerco secretamente al más alto saber y allí encuentro a veces solamente una invitación a la bufonería. Sabes que Quevedo viajaba en una diligencia. Quevedo, sí, que era muy satírico y muy burlón. Y había un matrimonio con el que
El hombre lo admiraba mucho, quería hablar a tratar con don Francisco de Quevedo. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes. ¿Quiere usted un cigarrillo? No, no fumo, gracias. Por rato saco una botella de licor. No, gracias, no debo. Olvidé presentarla a mi señor. No, gracias, no jodo. Qué tremendo. Ok. No estoy muerto del todo, como tú ves. Estás vivito coleando, más vivo que nadie. Qué tremendo.